Dios Todopoderoso, que nos diste potestad de ser llamados tus hijos porque hemos creído en el Verbo, que es quien ha coexistido contigo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Bendice este comentario, oh Padre, en el nombre de Jesús, y que los oyentes sean informados y edificados, y que al manejar esta información caigan rendidos a tus pies. Amén. Buenas tardes. En este 22 de abril del año 2026, agradezco a todos los que sintonizan este programa, su comentario bíblico. En esta ocasión vengo con un tema interesante que se llama ¿cómo es Dios? Es decir, ¿qué forma tiene Dios? Yo en mi caminar y en el hablar de acerca de las cosas de Dios con otras personas, me he hallado con 4 o 5 personas que, que no saben exactamente cómo es Dios. Bueno, tampoco yo sé. Me llama la atención poderosamente lo que Job dice. Dios es grande, dice. Job dice, Dios es grande y no lo conocemos. Y es cierto, pues. Pero vamos al hecho de que este comentario está basado en, en versículos de la Biblia, en versículos de la Biblia. O sea que no vengo a hablar cosas extrabíblicas ni nada que se me haya ocurrido a mí. Pero digamos, las personas en las que yo he hablado, que les decía anteriormente, no se sienten seguras y tienen miedo de admitir lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es puntual y dice que Dios tiene aspecto de hombre, Dios tiene forma de hombre. De hecho, dice que Él hizo al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Digamos, por ejemplo, si leemos el libro de Juan, del apóstol Juan, en Juan 1:1, eh, ahí en ese versículo, dicho sea de paso, Dios le está revelando a la humanidad qué, qué había antes de que algo fuera creado. Y dice que no existía nada. Hay versiones que dicen que no existía nada en Juan 1:1. Dice que solo existían dos seres, dos seres. Uno se llamaba Dios y el otro se llamaba el Verbo. O viceversa, uno se llamaba el Verbo y el otro se llamaba Dios. Y ahí está hablando del más remoto pasado, cuya cronología es una incógnita. Y la mente finita del hombre no es capaz de llegar hasta allá en esa eternidad pasada, pero Dios le está revelando ahí al hombre de que antes de que algo fuera creado, dice ya existía el verbo, y el verbo estaba con alguien, ¿con quién? Con Dios. Y el verbo dice, le ponen apellido, y dice, y el verbo también era Dios, pero eran dos personajes, dos entidades que tenían aspecto de hombre. ¿Y por qué digo yo que tenían aspecto de hombre? Porque entonces ellos empezaron a crear. Dice que Dios creó toda la creación a través del personaje denominado el Verbo. Dice que por él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido creado no hubiera podido ser creado. Entonces yo me baso pues en de que ellos crearon y millones de años.
el verbo dice se hizo carne, ya cuando había sido creada la humanidad. Y, y más o menos estamos hablando del año 2000 o del año cero de la era cristiana. Bueno, sería aproximadamente el año, digamos, 4000, por decirlo así en términos muy generales. En el año 4000 llegamos, en el año 4000 llegamos a la, antes de Cristo, si no me equivoco, llegamos a la era cristiana, digamos a la era cristiana, al año cero, porque entonces el verbo, el hecho de que ese personaje llamado verbo de Juan 1.1 vino al planeta. Todos sabemos que nació a través de una virgen, siempre conservando su, o sea, dándole toda la exclusividad que ameritaba ese acontecimiento. Dice, vino el verbo, y el verbo se hizo carne, dice, y habitó entre nosotros. Y de hecho, Jesús dijo, vino bajo el nombre de Jesús, porque eso ya lo anunció el ángel Gabriel. Le dijo a María que era bienaventurada porque el ser que se estaba gestando en su vientre era obra del Espíritu Santo, era, bueno, dice el ángel Gabriel, le dice, él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y se cita otra serie de puntos, pues, de temas acerca de Jesús, pero en este caso lo importante es, y se llamará su nombre Jesús. O sea que el nombre se lo puso Dios mismo, ¿verdad? Que significa Salvador, porque Él venía a redimir a la humanidad, iba a tirar el salvavidas de la gracia para que a todos aquellos que se agarraran de ese salvavidas llamado Jesús, la sangre de Cristo Jesús, fueran redimidos de la actual situación caótica en la que nos encontramos, en la que se encuentra la humanidad, toda vez que el planeta Tierra dentro del gran reino de Dios puede considerarse como una provincia en rebelión por el reinado de Satanás aquí en el planeta, el cual culminará con la segunda venida de Cristo Jesús, la cual será al final de la segunda mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Bueno, el asunto está de que él vino y era un hombre, era como un hombre, ¿verdad? Habitó entre nosotros, dice el verbo, aquel verbo que se citó en la eternidad pasada, se hizo carne y habitó entre nosotros y se comunicó con el otro personaje que se llamaba Dios, con el cual él coexistía en la eternidad pasada. Y dijo, y tomó el nombre de Padre, ¿no? Porque ahí fue donde ellos trajeron el tema de la familia, de padre, hijo. Entonces, el padre se quedó allá y vino el verbo, pero tenía aspecto de hombre. Digamos, entonces en determinado momento de la creación, ellos pues empezaron a crear y a crear y tenemos, pues manejamos alguna idea de lo que pasó en la eternidad pasada, que crearon un querubín y etcétera. El asunto está de que
un querubín que se deformó porque vio la gloria de Dios. Entonces se originó la soberbia, se originó la rebelión, porque él dijo, yo lo hago mejor que Dios, y fue donde empezó su proceso de deformación irreversible, y es lo que conocemos con el tema de Satanás. Bueno, el asunto está pues a lo que yo quiero llegar, que cuando ellos empezaron a recrear el planeta, a restaurar el planeta Tierra por causa del megaterremoto de proporciones universales que hubo por causa de la ira de Dios, que dicho sea de paso ya viene otra vez la ira de Dios. En Apocalipsis al final se mencionan las 7 copas de la ira de Dios para todos los rebeldes, los que no que van a estar vivos y que no quisieron aceptar la gracia de Dios, ¿verdad? Úlceras. ¿No? A otros los va a quemar el sol, ya en otra trompeta serán quemados, les será dado al sol que queme a los hombres, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto es pues que cuando ellos empezaron a crear, a restaurar el planeta Tierra, hicieron al hombre y dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios nos dio el privilegio al hombre de, de, de haberlo hecho a su imagen y a su semejanza. Mas, sin embargo, el hombre está corrupto, está pervertido. Dios quiere transformar al hombre para que se cumpla eso conforme a nuestra imagen, y démosle al hombre el poder, la autoridad sobre nuestra creación, y que sea él quien la gobierne. Pero eso no se ha cumplido. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y señoree. Pero ahorita van ya casi 7.000 años. Estamos en el séptimo milenio. Ya empezó a correr el séptimo milenio. Y eso no se ha cumplido, porque eso va a ser en la resurrección cuando Cristo venga. Porque está permitido que los hombres mueran una sola vez, y de ahí el juicio. Es decir, cuando alguien se muere, se desaparece del planeta y ya no se hace polvo y ya no vuelve a aparecer. Pero Dios, con su poder, cuando Él venga, los que murieron creyendo en la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz, ellos resucitarán, ¿no? Resucitarán primero, dice, y encontrarán al Señor en el aire, y se cumplirá lo que dicen algunos versículos, como por ejemplo en el Salmo 8, ¿ah? Que Dios creó al hombre para coronarlo de gloria y de honra, y hacerlo señorear sobre las obras de sus manos. Pero ellos serán solo los que se entregaron a Cristo, que creyeron en 3 aspectos de la obra redentora de Cristo. Uno, en la sangre que Él derramó en la cruz para justificación, redención, bueno, perdón, redención, transformación, restauración. Y el nivel que hayan tenido de entrega a Dios, ese va a ser la recompensa eterna que se les va a dar. ¿Va? Después de los 1000 años del reinado de Cristo va a haber otra resurrección, pero ahí van a resucitar los que no aceptaron el sacrificio de Cristo. Entonces van a ser llevados a una nueva audiencia penal, y ahí les van a preguntar cómo reaccionaron ellos ante el sacrificio vicario de Cristo, y ellos dirán, bueno, en realidad fuimos indiferentes y fríos ante el tema, no nos interesó. Entonces van a ser lanzados al lago de fuego, que es la segunda muerte, muerte por incineración. Bueno, entonces no nos salgamos del tema. Eh, ya vimos pues que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, y en la Biblia hay varios versículos que nos hablan acerca de que Jesús tiene aspecto de hombre, pero voy a citar uno, nada más, que está en Apocalipsis capítulo 1,
En Apocalipsis capítulo 1 y versículo 12, Apocalipsis 1:12, dice el, el, el apóstol Juan, ¿verdad? Que estaba en la isla de Patmos y oyó voces así como de trompeta, dice, y cuando él se volteó a ver, vio 7 candeleros de oro. Pero leámoslo aquí como está. Entonces, él vio a Cristo glorificado. Entonces dice, eso sin mencionar Apocalipsis 19:11, si no estoy mal, que es donde Cristo aparece y viene al planeta en un caballo blanco. Es alguien que viene montado sobre un caballo blanco, dice, y su rostro era como el sol, dice, cuando resplandece con toda su fuerza, y sus ojos como llama de fuego, y de su boca salía una espada aguda para herir, con doble filo para herir a las naciones. Y en su muslo, dice, decía el verbo eterno de Dios. Ahí se conecta otra vez aquel verbo que existía en la eternidad pasada antes de que fuera creado algo, eh, con la segunda venida de Cristo, ¿va? Porque en la pierna decía el verbo eterno de Dios, dice. Pero para venir en un caballo blanco es alguien, que es un hombre el que viene sobre ese caballo blanco, y es Dios, que es Cristo, Dios mismo, que es Cristo, y el Padre que está en el cielo. Pues él, eh, Cristo es su representante, ¿verdad? Desde la creación, Él creó el universo, Cristo Jesús, el Padre creó el universo a través de Cristo, pero en ese momento no se llamaba Padre todavía, se llamaba Dios nada más, ¿verdad? Entonces creó el universo a través del Verbo, dice que es Cristo el Hijo, que después recibió el nombre de Hijo, ¿verdad? Que le dijo en el momento que Juan Bautista lo estaba bautizando. Entonces se abrió el cielo y abrió el Padre, ¿va? Y dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y se vio descender al Espíritu Santo en forma de ¿qué? De paloma. Bueno, el asunto está que vamos aquí, el pasaje que yo voy a citar aquí, el pasaje que yo voy a citar dice, y me volví, dice el apóstol Pablo, para ver qué ese sonido de trompetas que él escuchaba, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, porque había Dios hablado con él, ¿verdad? Y le había dicho, yo soy el alfa y la omega, Cristo. Dice, yo soy el alfa, la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, dice, no vi, dice, a una nube. ¿Va? O sea, Dios no es una nube, dice, sino que en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, dice. Vi a un hombre, era Dios, pero en realidad era Cristo, ¿va? Porque cuando el apóstol Juan eh, formó parte del equipo de trabajo de Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre en algunas ocasiones, ¿verdad? El Hijo del Hombre va a venir, dice, el Hijo del Hombre será azotado, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles, escupirán al Hijo del Hombre. Entonces era Cristo. Entonces él lo conocía, Juan conocía a Jesús, ¿verdad? Entonces dice, yo vi a uno semejante al Hijo del Hombre, en medio de los 7 candeleros de oro, que era Cristo. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Así como has visto que a veces los presidentes de los países se ponen la bandera aquí en el pecho de su país porque representan el escudo de su país, pues aquí Cristo representa el oro, las riquezas. Mío es el oro y mía es la plata, dice el Señor.
Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces el apóstol Juan cayó en estado de coma, de coma, que dicen, o sea, cayó muerto. Dice, cuando le vi, caí como muerto, dice él, a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, como este ejemplo, este retrato de Cristo Jesús que nos ofrece el libro de Apocalipsis, hay muchos versículos en la Biblia donde Dios aparece y su aspecto es un aspecto de hombre, como por ejemplo Ezequiel. Cuando Ezequiel ve la gloria de Dios y empieza a ver los 4 seres vivientes, 4 querubines, y empieza a escribir los 4 querubines, tenían 4 caras, uno tenía cara de león, otro tenía cara de águila, otro tenía cara de hombre, entonces otro tenía cara de buey, entonces tenían sus alas, y sigue describiendo el profeta Ezequiel porque está en visión. Pero finalmente dice, tenían una expansión arriba de esos seres vivientes. Y ahí había un trono, dice, había un trono. Y en el trono estaba sentado uno como un hombre. Dice, era Dios. Que Dios los bendiga grandemente y que a través de esta enseñanza podamos empezar a tomar a Dios como un ser real y agradecerle que no nos hizo, que nos hizo a su imagen conforme a semejanza. Pero por ahí hay unos tontitos diciendo que el hombre viene del chimpancé y pobrecitos, hay que dejarlos, ¿verdad? Que vivan su engaño. Que Dios los bendiga grandemente. Hasta luego.